sí ya comenzamos con nuestra capacitación. Los temas que vamos a ver en esta sesión de la DIM son estos anexos únicamente. El anexo 1, que tiene que ver con sueldos y salarios asimilados, el subsidio para el empleo, la información sobre otros pagos y retenciones, el ISR, IVA y retenciones de IEPS, donativos, pagos a residentes en el extranjero. El anexo 8 ya no se presenta debido a que fue sustituido por la DIOT. Y por último veremos la información de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Vamos a omitir en esta capacitación lo que son los anexos de los regímenes fiscales preferentes, empresas integradoras y fideicomisos. Estos, si alguien tiene alguna duda al respecto, podemos tratar el tema particular, pero no serán vistos en esta capacitación, tanto por la brevedad del tiempo como por la complejidad del tema, lo cual llevaría más tiempo el explicarlo. Vamos a empezar con el anexo 1, la informativa de sueldos y salarios. Tenemos aquí, la dinámica que vamos a seguir va a ser tener esta captura de pantalla del anexo a llenar y posterior vamos a tener algunos comentarios. Esta capacitación no pretende explicar cómo se llena la declaración, es decir, no vamos a ver cómo se instala, no vamos a ver tampoco cómo se presenta la declaración, ni qué tipo de declaración, fechas. Eso ya damos por sentado que ya se sabe hacer, ya se sabe descargar el programa de la DIM y se sabe enviar al SAT. Vamos a ver esos aspectos finos de la declaración, esos tips, esos consejos, con el fin de que el llenado sea lo más congruente posible y así evitar posibles inconsistencias ante la autoridad. Okay. Tenemos estos primeros datos que se llenan en la declaración de sueldos y salarios, más que nada referentes al subsidio. Tenemos cada uno explicado: subsidio para el empleo pendiente de acreditar al inicio del ejercicio. Aquí tenemos que hacer un cruce con el punto número 4, que es el subsidio para el empleo pendiente de acreditar al cierre del ejercicio. Entonces, aquí tenemos que tener un control entre el subsidio que queda pendiente de acreditar, es decir, que no tenemos ningún impuesto contra el cual acreditarlo y que excedió tanto al ISR propio como el retenido de terceros, o los acreditamientos que pudieran ser posibles en los pagos provisionales, y por lo tanto, digamos, tenemos un subsidio entregado a los trabajadores, pero a favor. Entonces debemos de tener en cuenta que hay que llevar un control y hay que llevar una coherencia entre lo que yo manifesté que me quedó sobrando del ejercicio anterior y lo que estoy manifestando en este ejercicio como saldo inicial. Segundo aspecto, subsidio para el empleo que se acreditó durante el ejercicio ante la Federación. Aquí nos referimos a impuestos federales, excepto ISR propio y retenido a terceros. ¿Por qué? Porque estos se sumarían en un renglón aparte. Okay. Aquí el cruce con quién sería hacer un cruce con los acreditamientos aplicados en cada uno de los pagos provisionales de los impuestos que no sean ISR propio o retenido a terceros. Tenemos el subsidio para el empleo que se acreditó durante el ejercicio ante las entidades federativas. Teníamos el caso del régimen intermedio, en el cual había una combinación entre los impuestos estatales y federales. Recuerden que se hacía el cálculo para los dos y se pagaba el mayor, pero empezando pagando el menor y terminando de pagar con el otro impuesto. Entonces, si en alguno de esos pagos que se debían de pagar ante la entidad federativa, ante los estados, nosotros aplicamos o acreditamos subsidio para el empleo, aquí tendríamos que tener el listado
y con los cuales haríamos el cruce para el llenado de este formulario. ¿Okay? Recuerden que cruces son aquellas cantidades que deben de coincidir entre una declaración y otra. Aquí estamos hablando de una declaración informativa. Cuando ustedes presentan esta, a más tardar el 15 de febrero, pues no hay que desembolsar ningún peso, pero sí hay que informar. Y la información que yo presento aquí, obviamente va a tener que coincidir en otras declaraciones. En este caso, estamos hablando de pagos provisionales en los cuales acreditamos subsidio para el empleo. Debemos llevar una bitácora del subsidio aplicado en cada uno de los pagos y manifestar de manera coherente en esta declaración. Tenemos, como ya habíamos comentado, el subsidio para el empleo pendiente de acreditar al cierre del ejercicio. Como les decía, este es el que no se ha utilizado en este ejercicio para acreditarse contra ningún pago, y además esto me va a dar la pauta para llenar el subsidio para el empleo pendiente de acreditar al inicio del ejercicio. Entonces aquí el cruce está en la misma declaración, en este número 4, que es el con el que cierro este ejercicio, y el número 1 con el que abro el siguiente ejercicio. Estos deben de ir a la mano y debo llevar un papel de trabajo donde esté siendo coherente con estos cruces. Tenemos ahora sí subsidio para el empleo que se acreditó contra el ISR a cargo. Este sería el ISR propio. Y mi cruce sería todos los acreditamientos que hice del subsidio contra mis pagos provisionales de ISR propio, pues deben de coincidir con la información que yo plasmo en esta informativa. ¿Sí? Recuerden que hoy en día el SAT ya cuenta ya desde hace años con una base de datos, una base de información bastante robusta. Entonces, si bien no hemos encontrado quizá alguna revisión, alguna auditoría de parte de la autoridad donde nos manifieste diferencias, de todas maneras las hay, si bien no nos han revisado, quizá es porque sean estas muy pequeñas o no redituables para la autoridad. Lo que sí es un hecho es que la información que nosotros plasmamos en esta declaración va a repercutir en la declaración de las personas físicas. Entonces es importante llenar bien esta declaración, porque si no vamos a estar metiendo en problemas a las personas físicas a la hora de presentar su declaración anual. Tenemos el subsidio para el empleo que se acreditó contra el ISR retenido a terceros durante el ejercicio. Entonces, nuevamente, es el ISR retenido a terceros y tenemos que hacer un cruce con los pagos provisionales del impuesto retenido a terceros en donde hayamos aplicado el ISR, perdón, el subsidio para el empleo. Okay. Una vez que terminamos esta primera lámina de llenar esta información inicial, nos vamos a un formulario que va acrecentándose. Primero va acrecentándose conforme voy metiendo empleados. Si tengo 10 empleados, voy a llenar 10 formularios. Y también para cada uno de los empleados o personas que hayan sido asimiladas en este ejercicio, va a ser un formulario distinto. Si llegara a tener el caso de alguna persona que al mismo tiempo fue asalariado en la primera parte del año, por ejemplo, y después se le hizo pagos por asimilados a salarios, los puedo incluir en un mismo formulario. Entonces aquí es un formulario por cada retenido, ¿sí?, del que yo tengo obligación. Llenamos la información, obviamente según nos da a entender la redacción, mes inicial, mes final, RFC, CURP, nombre del trabajador o del retenido, área geográfica. Recuerden que la homologación de áreas geográficas apenas se dio el año pasado. Aquí, ¿cuál sería el criterio? Pues la autoridad no se ha pronunciado al respecto, pero considero que pudieran entrar ambos criterios, tanto el área que estaba antes como la presente, siendo lo más aconsejable desde el punto de vista a lo mejor muy personal
y profesional, siendo más recomendable el área presente, ¿sí? Que es como terminaron el ejercicio, en base a esa área, llenar esta información. Indicar si se realizó cálculo anual o no. Aquí es importante, si no se realizó cálculo anual, es muy importante contar con la carta de solicitud de no cálculo. Esta es una evidencia de que el trabajador nos solicitó no hacerle cálculo, pero esa evidencia la tenemos que guardar nosotros, no tanto el empleado, sino nosotros, ¿ok? Entonces es una responsabilidad compartida del empleado de solicitarlo y de nosotros de guardar esta evidencia. Si no lo han hecho, no hay ningún problema, nada más cuestión que hagan una carta, se las firmen y ustedes lo guarden como evidencia dentro de su declaración DIM al momento de presentarla. ¿Qué tarifas se están usando? Si la tarifa actual o la del año 1991 actualizada ya está en desuso, entonces yo creo que hoy en día todos utilizan la tarifa actual para el cálculo. Si el trabajador es sindicalizado o no, recuerden que sindicalizado tiene que pertenecer a un sindicato, si no, no se le puede llamar sindicalizado. Prácticamente el resto de los empleados es de confianza. Este dato también es muy importante. ¿Por qué? Porque es información que va a cuadrar el SAT al momento de hacer el cálculo del reparto de utilidades. Recuerden que hay unos topes para hacer el cálculo respecto a los empleados que están sindicalizados y no sindicalizados. Entonces, debe de ser coherente la información que yo estoy plasmando en esta informativa a como yo realice el cálculo de la PTU. Entonces, esto es importante que lo tengamos de forma consistente entre uno y otro. Los asimilados a salarios, pues ha sido un tema pues bastante importante siempre. Aquí es importante distinguir o recordarles que los asimilados a salarios no es una forma laboral, no está establecido en la Ley Federal del Trabajo, es una facilidad fiscal. Y esta facilidad fiscal se creó pensando en personas que tienen sus servicios independientes, pero que alguno de sus clientes coincide que se le tiene la preponderancia o la mayor parte de sus servicios se le presenta como asimilados a salarios. Pero aquí la base es que las personas tienen que ser independientes. No puede haber trabajadores asimilados a salarios. ¿Okay? Y estos serían los únicos regímenes en los que pudieran entrar asimilados a salarios. Miembros de sociedades cooperativas de producción, integrantes de sociedades y asociaciones civiles. En este caso, en sociedades civiles, recuerdan que está la facilidad de que quienes estamos como socios o integrantes de una sociedad civil podemos recibir como asimilados a salarios los anticipos de las utilidades que fuera a tener la sociedad civil y beneficiarnos de una tasa escalonada del impuesto sobre la renta y no irnos, como dice el número 3, a la tasa máxima del 35%. Miembros de consejos directivos, de vigilancia, administradores, comisarios y gerentes generales. Recuerden que en este caso la tasa de ISR que se debió de haber aplicado en la retención es la del 35% en estos años. Aquí la ley habla de la tasa máxima, no dice el porcentaje. Entonces, si llegara a cambiar la tasa de ISR, pues sería esa, 28, 30, 35%, la que está en su momento o en el año que se está declarando. Actividad empresarial por comisionistas, honorarios asimilados a salarios. En estos dos hay que revisar hay que asegurarnos de que la persona realmente sí tenga esa otra actividad para que nosotros lo podamos asimilar. Es una mala práctica dar de alta gente asimilada a salarios cuando realmente no tiene el otro régimen, ya sea comisionista o honorarios, ¿sí? A veces malamente se incurre en esa, pues yo diría, pues no ilegalidad, sino desconocimiento de la ley o confusión con la parte laboral. Pero sí, esto, como les decía, está ideado para personas que prestan sus servicios de forma independiente, pero
alguno de sus clientes y nada más uno de ellos que tiene preponderancia en sus ingresos lo puede asimilar a salarios. Pero el principio básico es la independencia y el régimen que tiene esa persona ante el SAT para entonces poderlo asimilar a salarios. Otros ingresos por asimilados a salarios y los ingresos en acciones o títulos de valor que se haya considerado como asimilados a salarios. Entonces con esto llenaríamos esta parte. Tenemos aquí estos otros campos que se llenan. Primero la clave del estado donde prestó sus servicios. Aquí puede haber un cruce. Hasta el momento no está muy claro, o quizás las autoridades no han aprovechado este cruce. Pero puede haber un cruce con el impuesto sobre nómina. ¿Sí? Es decir, que cada estado le pida al SAT la información de los asalariados que están manifestando, o viceversa, que el SAT pida una relación del impuesto sobre nómina causado en el estado y lo compare contra un estimado o contra los sueldos y salarios manifestados. Entonces hay que tener cuidado en que las cantidades pues sean las mismas, porque puede haber un cruce entre la federación y los estados. RFC de otros patrones del ejercicio. Esto siempre ha sido muy problemático. Yo les recomiendo que, bueno, si tienen este caso, en el caso de que tengan un trabajador que al mismo tiempo está teniendo otro sueldo, amarren esto desde el inicio, desde la contratación. Yo he visto contratos que hacen empresas muy prudentemente, donde dentro de la hoja de datos le piden a sus nuevos trabajadores o a sus postulantes indicar si reciben sueldos de otra entidad y también indicar si ya están recibiendo el subsidio en esa otra empresa. ¿Para qué? Para no aplicarle subsidio en esta otra. Recuerden que el subsidio solo se puede aplicar en una sola empresa a la vez. ¿Okay? Esto es en el caso de dos o más patrones al mismo tiempo. En el caso de que hubiera más patrones pero no fuera al mismo tiempo, no aplicaría esto. Bueno, sí aplicaría esto, pero no se duplicaría el subsidio, porque tiene que ser al mismo tiempo el que no se duplique. Monto de las aportaciones voluntarias. Esto nos referimos a las cuentas individuales de retiro, planes personales de retiro, aprobadas por la CONSAR o el mismo Afore, que es, digamos, la parte gubernamental de estos fondos. Toman en cuenta dichas aportaciones, estas de la aportación individual. Entonces hay que tener a la mano hay que separar cuáles son aquellas aportaciones voluntarias que está deduciendo la persona física y cuáles está aplicando el patrón. ¿Sí? Recuerden que es una parte de las deducciones personales de la persona física el hacer este tipo de aportaciones, pero también puede ser una prestación. Entonces hay que separar cuáles son las que está haciendo el empleado de su parte para que lo tenga a la mano en la declaración anual y cuáles está aplicando el patrón de su parte como parte de previsión social. Nos vamos al siguiente menú, que serían los pagos por separación, donde tenemos algunos puntos finos. Primero, pagos por separación. Aquí hay que distinguir, porque normalmente se confunde con despidos. Si hay una parte de despido, separación voluntaria, pero aquí la primera parte nos habla de lo que son jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. Aquí el SAT nos está pidiendo, bueno, primero hay que entender la diferencia entre el pago de una jubilación, pensión o retiro en parcialidades, una sola exhibición. En una sola exhibición quiere decir si la persona tuviera, digamos, una jubilación de parte de la empresa, donde a los 65 años, supongamos, al trabajador que ya se va a jubilar le voy a dar, no sé, 3 millones de pesos en una sola exhibición y ya él se encargará
por el resto de su vida, literalmente, administrar esos 3 millones de pesos. O la otra opción es, yo a lo mejor esa pensión la fui metiendo a un fondo o me apoyé con alguna institución bancaria o fiduciaria, y una vez que termina la vida laboral de esta persona, esta institución o la empresa auxiliada de una institución de estas va pagando una mensualidad a este pensionado, a este jubilado. Entonces, ese sería el caso del pago en parcialidades. ¿Y aquí qué es lo que le interesa al SAT? Pues simplemente saber, en caso de parcialidades, el monto diario percibido en parcialidades. Aquí parcialidades nos estamos refiriendo en este caso a lo que recibió durante el año, ¿sí? Podríamos decir que las 12 mensualidades que se les da al jubilado, al pensionado, entre todas suman una misma parcialidad para efectos de esta declaración. Entonces, aquí el monto diario percibido en parcialidades, hay que dividir todo lo que percibió esta persona en su mensualidad, en su jubilación durante el año, entre el número de días que abarcó dicha parcialidad, o sea, todo el año. Entonces aquí no hay que confundir el término parcialidad con mensualidad. O sea, la persona sí está recibiendo una pensión mensual, pero para efectos de esta declaración reconocemos como parcialidad el hecho de que no sea una pensión en una sola exhibición. Entonces, parcialidad para efectos de la declaración abarcaría todo el año. ¿Okay? Y nos pide el SAT, ok, si no estás pagando de forma parcial, en parcialidades, entonces dime si el pago fue en una sola exhibición, tradúcemelo a cuánto hubiera quedado su parcialidad. Es decir, el SAT lo que quiere aquí es poder comparar, ¿sí? Y que digamos si esos pagos de jubilaciones o pensiones pues entren dentro de lo que él tiene ya considerado, que la empresa pues está pagando, y no se incurra en excesos, en estar dándole una pensión ficticia a alguien que pues realmente no fue trabajador. Entonces aquí dices, si me lo pasas en parcialidades, dime el monto diario que hubiera recibido o que recibió, y si lo hiciste en una sola exhibición, entonces dime cuánto hubiera sido el ingreso estimado de esta persona nada más en este año. Es decir, si vamos al ejemplo de los 3 millones, a la persona que le pagué 3 millones de pesos al momento de jubilarse, ya no le vuelvo a pagar más, entonces tradúceme cuánto estimas tú en base a tu cálculo actuarial, cuánto estimas o en cuántos años crees que se va a gastar esos 3 millones de pesos, y dime entonces cuánto le correspondería por año, para entonces yo saber que está dentro de un parámetro, a lo mejor de una media nacional o de alguna estimativa que tenga el SAT ya internamente. ¿Okay? Entonces esto es para efectos de comparación. Y aquí nos referimos a jubilaciones y pensiones o haberes de retiro, obviamente los pagados por la empresa, no los pagados por el Seguro Social, ¿sí? Aquí son los pagados por la empresa. Entonces, hoy en día es raro, podríamos decir, que las empresas tengan planes de jubilaciones. Entonces, por muy complicados que vean esto, muy probablemente la empresa pues no incurra en tener que presentar esta información. ¿Okay? Y si incurriera, bueno, al momento de hacer sus cálculos para sus pensiones y todo eso, los mismos actuarios ya les prepararían ustedes una información similar a lo que hay que vaciar aquí, o se puede platicar con ellos, con los actuarios, decir, ok, hazme mi plan de pensión, pero también quiero que por los honorarios que yo te esté pagando, me ayudes a presentar mi declaración informativa. Pues tú que tienes los datos, tú que hiciste todo, pues ayúdame a presentarla, y se puede llegar a una buena negociación exigiendo este plus en el servicio. Siguiente, pues ya nada más son datos informativos: número de días, monto total, parte exenta, grabada, acumulable, no acumulable, y el impuesto retenido por dichos pagos. Hasta aquí sería jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. Ahora sí nos vamos a la separación
como la entendemos normalmente, que sería el despido, separación voluntaria o cualquier otra incurrencia en cuanto a la Ley Federal del Trabajo. Aquí hay que informar el monto total, el número de años de servicio, los ingresos exentos y grabados, según el último salario mensual ordinario, que es como nos lo pide la ley, el impuesto correspondiente a ese último sueldo mensual ordinario y los ingresos no acumulables y el impuesto retenido. Okay, entonces aquí sí tenemos personas que hemos despedido y le pagamos alguna indemnización, hay que revisar que sea coherente nuestra información. Fíjense ustedes que aquí donde dice número de años de servicio, quizá el SAT no tenga la información completa, pero pudiera haber cierto cruce con Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto a que si estamos despidiendo a la gente, pues sí se le estén pagando sus prestaciones que le corresponden por el despido injustificado. Pero repito, el SAT no tiene la información completa. De entrada debería preguntar aquí si fue despido o separación voluntaria, pero hay cierta información ahí que en su momento pudiera llegar a compartir la autoridad y ser una especie de parámetro para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ingresos por asimilados a salarios. Ya platicamos quién sí debe ser asimilado a salario y quién no. Aquí simplemente hay que plasmar los ingresos asimilados, los ingresos brutos, el impuesto retenido y si se efectuó este concepto que viene en las NIF y en las normas internacionales de los pagos basados en acciones, entonces se nos abre una serie de campos que hay que llenar. Es decir, aquí están asimilados a salarios, pero si yo estoy pagando y entro bajo el concepto de asimilados a salarios por pagos basados en acciones, entonces debo de informarle a la autoridad si el valor de mercado de dichas acciones, el precio establecido al otorgarse la opción de ingresos por acciones, el ingreso acumulable y el impuesto retenido durante el ejercicio. Entonces, si nuestra empresa incurre o tiene esta práctica de dar pagos con acciones a los empleados y lo quiera manejar como asimilados a salarios, nada más hay que tener esta información a la mano. ¿Qué cruces podría haber aquí? Pues podría haber cruces con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con los datos que están en la bolsa, o si no son empresas públicas, bueno, con cierta información de los notarios. Aquí nuevamente el cruce sería no está muy claro, pero sí hay información que tiene la autoridad y que en su momento puede estar disponible para otras dependencias. Vamos a que son los pagos del patrón efectuados a sus trabajadores. Tenemos aquí pues todo lo que es grabado, exento. Y vamos a ver algunos cruces o puntos finos de todos estos que se llenan. De entrada hay un cruce con la declaración del ejercicio. Recuerden que hay un apartado dentro de la declaración anual, la nuestra, la de la empresa, donde informamos los datos de algunas deducciones autorizadas. Entonces ahí la información total de mis sueldos y salarios deberá de coincidir con la cantidad que yo exprese en mi declaración anual. Obviamente hay un cruce automático, lo que yo lleno aquí ya se le va a ir al trabajador como un ingreso acumulable, entonces está esta sincronía, ¿no?, entre el patrón y el trabajador. ¿Sí? Lo que para mí es deducción, para mi trabajador sería un ingreso acumulable. Cruces también puede haber con las cuotas obrero-patronales. Recuerden el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, Secretaría del Trabajo, CONSAR, ya están todos en línea, ya comparten bases de datos. Entonces, yo no puedo tener aquí en la DIM que erogué X número de sueldos y no tener empleos ante el Seguro Social, o viceversa. Yo no puedo estar pagando cuotas obrero patronales y no tener ningún empleado aquí en esta declaración.
Otro cruce, como ya habíamos comentado, el reparto de utilidades también debe de coincidir. De hecho, pues aquí lo mencionamos, el APTU que se entrega. Comprobantes de gastos médicos, dentales y hospitalarios reembolsados. Aunque en este caso, digamos, sí sería como una previsión social, estos comprobantes pues vendrían como parte de la prestación a los empleados. De todas formas hay que tenerlos, lo que es, y me refiero a tener los comprobantes al XML de dichos gastos que son reembolsados. Repito, no sería una deducción doble, es decir, se lo reembolso como previsión y además para la empresa. Nada más se deduce una vez, pero sí hay que contar con la documentación que pruebe que yo le reembolsé X gastos a X empleados. Separación de cuentas bancarias en cuentas bancarias diferentes del fondo de ahorro y el timbrado del fondo de ahorro. Recuerden que el fondo de ahorro no es simplemente le dejo de pagar a los empleados y al final del año a ver dónde saco dinero para devolverles su fondo de ahorro. La ley nos exige que abramos una cuenta, puede ser de inversión, que sería lo más, pues lo mejor para los empleados, donde cada vez que se deposita a los empleados tengo que ir depositando el dinero de ese fondo, ¿okay? En esas cuentas bancarias por separado. Y una vez que les entrego el fondo a los empleados hay que timbrar ese recibo. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas porque puede haber un cruce con la información que estamos manifestando. Controles en caja de ahorro. La caja de ahorro, recuerden que es distinta del fondo. El fondo es una aportación tanto del empleado como de la empresa. Y la caja de ahorro, digamos, es un poquito más de un negocito de los trabajadores, ¿no? Donde tienen su caja, hay alguien que la controla, se puede depositar una cuenta, generar intereses, y de ahí mismo van saliendo préstamos. Entonces van quienes piden prestado, pues tienen pues un dinero del que pueden disponer a cambio de pagar ciertos intereses, y quienes no pidieron prestado pues se van a beneficiar de los intereses de los otros empleados. Entonces aquí nada más es tener bien evidenciado cómo se llevó a cabo esa caja de ahorro que se está manifestando en esta declaración. Es decir, quién la controlaba, cómo se hacían los retiros, cuándo se devolvió, todo eso. Cruces con empresas de vales de despensa. Recuerden que hoy en día ya las empresas que emiten vales de despensa o monedos electrónicos para gasolina y todos estos gastos ya pues envían cierta información al SAT. Entonces hay que tener esto en cuenta, contar con toda la documentación necesaria. Premios de puntualidad de asistencia. Recuerden, esto no es nada más del SAT, sino del Seguro Social. Hay que tener reloj checador para poder evidenciar que sí estamos dando un premio de puntualidad y asistencia y no estamos simplemente evadiendo una parte del sueldo integrado de un trabajador sin importarnos si llega o no llega puntual o si asiste a la empresa. Entonces hay que tener esto en cuenta. Seguros de vida y de gastos médicos, hay que tener los comprobantes, los contratos para que nos evidencien que realmente se dieron. Vales en general, como lo dijimos en los de despensa, según las disposiciones del SAT. Y lo que es ayuda, renta, transporte, artículos escolares, anteojos y todo esto, pues simplemente contar con los comprobantes de dicha renta, del transporte, de los artículos escolares, que no van a ser facturados para la empresa, ¿sí? Porque uno deduce vía nómina estas prestaciones, pero sí contar con la documentación que respalden que realmente sí se dio algo verdadero y que no se está tratando de evadir ciertas operaciones desconocidas, evadiéndolas vía nómina cuando no existe un respaldo de que se estén dando. Cuotas sindicales pagadas, también contar con todos los recibos de parte del sindicato. Y en el caso de otorgar becas, pues contar con todos los recibos de la universidad o la institución en donde se esté pagando la beca, ¿sí? Todo esto a veces lo tenemos como obvio, pero pues es algo importante, ¿sí? En el momento de una revisión, la autoridad tiene derecho a pedirnos evidencia de todo esto, sobre todo cuando forman parte importante dentro del sueldo de los trabajadores, pues con más razón nos va a pedir dicha información. Y
Y obviamente pues hay un cruce general de todos los conceptos de nómina contra los XML timbrados. Recomendamos para esta operación, hay softwares que tienen capacidad para leer información de forma masiva. Por ejemplo, está XML Tool, que es de la empresa de Soft, y MiAdmin XML, también es otra empresa que puede leer XML de forma masiva y nos pueden ayudar a hacer esa comparativa. Hay softwares de nómina que también nos hacen una comparativa entre los XML timbrados y la nómina generada, y de esta forma cumplimos con este cruce antes de que nos lo haga la autoridad. Nos vamos ya a la parte del impuesto determinado a los trabajadores y las retenciones efectuadas. Hay que tener en cuenta el impuesto retenido por otros patrones. Aquí es importante quién es primero y quién es después. Pues simplemente hay que tener esta información a la mano, ¿sí? Pedirle al trabajador, si tenemos trabajadores que tienen más, 2 empleos o más, sí hay que estar insistiéndoles desde que empieza el año o durante el año, de que nos vayan mandando información de lo que tienen con otros patrones y nosotros también compartir la nuestra de tal manera que tanto nosotros como el otro patrón tengamos una coincidencia en la información. Saldo a favor compensado durante el ejercicio o pendiente de compensar, que serían estos dos rubros. ¿Sí? Digamos, si el primero sería si yo hice el cálculo, digamos, si a inicios de diciembre o mediados de diciembre y apliqué el saldo a favor en el último periodo de diciembre, llenaríamos este primero. ¿Sí? Si yo hice el cálculo anual hasta el mes de enero, tomando en consideración los ingresos del ejercicio anterior, entonces llenaría este otro campo, ¿sí? Entonces, depende de cuándo hice yo la compensación, en qué rubro lleno el saldo a favor compensado a este trabajador. Previsión social, como ya habíamos puesto, contar con todos los importes correctos y documentación comprobatoria. Aquí en este caso nos habla de el monto del impuesto local a los ingresos por sueldos y salarios. Aquí no hay que confundirnos, hay que terminar de leer bien el texto. Aquí dice retenido. Si, por ejemplo, el impuesto sobre nómina fuera retenido, es decir, que lo causara, bueno, de hecho lo causa el empleado, pero si él mismo lo tuviera que pagar de su bolsillo cada mes, o nosotros mediante una retención, entonces llenaríamos aquí este apartado. Si no es retención, que es el caso, por ejemplo, del impuesto sobre nómina en Guanajuato, que realmente siempre lo paga la empresa, entonces este renglón queda vacío y lo llenamos más adelante. Subsidio para el empleo entregado a los trabajadores. Obviamente, la suma del subsidio para el empleo que yo ponga aquí me va a aparecer al inicio de mi declaración. Aquí lo teníamos. ¿Sí? Bueno, arriba de este viene un apartado que no se puede llenar a mano, pero que sí vas haciendo la sumatoria del subsidio entregado a los trabajadores conforme voy agregando los trabajadores. Y obviamente aquí debo de tener una coherencia o idearme alguna formulita donde yo tenga mi subsidio pendiente de acreditar más el subsidio entregado menos el subsidio acreditado igual a subsidio pendiente acreditado para el siguiente año. Entonces, se puede hacer esa fórmula de forma muy sencilla en Excel y con eso siempre vamos a tener la información correcta y a la mano. Y por último tenemos este resumen, que ya son cantidades que anota el sistema. Aquí nada más tenemos que añadir el ISR conforme a la tarifa anual de este empleado, el impuesto sobre los ingresos acumulables, que sería el impuesto disminuido del subsidio al empleo de este trabajador. Y aquí sí, el impuesto local a los ingresos por sueldos, salarios y por prestación de un servicio, en el caso del impuesto sobre nómina en Guanajuato. Aquí es importante recalcar, recuerden que en Guanajuato el impuesto sobre nómina también abarca los asimilados a salarios. Entonces, por lo tanto,
Si nuestro empleado que estamos llenando tiene ingresos por asimilados, obviamente aquí pondríamos el impuesto sobre nómina correspondiente a los asimilados, o si tuviera de ambos, pues pondríamos aquí la sumatoria de lo que se causó tanto por sueldos como por asimilados. Y por último, el monto del subsidio al empleo que le correspondió al trabajador. Recuerden, una cosa es el entregado, que es cuando yo hago la comparación entre el ISR del empleado y el subsidio al que tenía derecho. Esa diferencia que sale a favor sería el subsidio entregado, y el subsidio al empleo que le correspondió sería aquel que por la tarifa, por la tabla, le tenía derecho, pero que se fue consumiendo por el impuesto sobre la renta de dicho empleado. ¿Okay? Esto es de cada trabajador. Obviamente aquí sabemos que hay softwares especializados, o normalmente el software con el que se hace la nómina incluye todos estos rubros ya de forma automática. Sin embargo, recomendamos que, o les damos hincapié, recuerden que el software o las computadoras nada más están para automatizar o replicar ciertas operaciones, pero es importante de todas formas llenar bien o revisar la declaración una vez que se haya cargado. Okay. Vamos con este fue el apartado o el anexo más grande. No crean que hemos atrasados con el tiempo. Queremos que estas capacitaciones duren entre 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Vamos ya a los otros anexos que son un poquito más digeribles y para seguir avanzando. Tenemos aquí lo que es el anexo 2, que son información sobre pagos y retenciones de ISR, IVA y IEPS. Tenemos aquí esta primera lámina, que serían los datos de los empleados, y aquí le llaman selección de temas. ¿Qué significa esta selección de temas? Bueno, estas retenciones que estás haciendo, ¿por qué son o de qué derivan? De dividendos o utilidades distribuidos, de remanente distribuible, en caso de las empresas no lucrativas, o de otros pagos y retenciones, en caso, por ejemplo, de arrendamientos, servicios profesionales y todo eso. Vamos primero con dividendos y utilidades. Aquí hay que contar con la documentación comprobatoria. Obviamente lo más importante es las actas de asamblea, donde estamos decretando los dividendos. Los recibos XML del reparto de dividendos. Recuerden que hay XML específicos para este tipo de operaciones, o que les conocen como CFDI de retenciones. Entonces hay que contar con esos XML timbrados. ¿Sí? Ya no es como antes, que solo se decretaban y pagaban dividendos. Hay que contar con CFDIs timbrados por el reparto de dividendos o utilidades. Hay que indicar qué tipo de dividendo es, si proviene o no proviene de CUFIN, si es derivado de algún reembolso o reducción de capital, con lo cual aquí se amplía un poquito, porque la autoridad dice dividendos o utilidades distribuidos, pero se está tomando la libertad de decir, bueno, no solo eso, sino también indícame si hubo algún reembolso o reducción de capital. También en caso de liquidación de la persona moral, recuerden que del resultado final, al momento de hacer la liquidación, pues digamos si es como un reparto de dividendos obligatorio. ¿Por qué? Porque estoy disolviendo la empresa. Entonces las ganancias, si es que las hubiera, que es raro que se liquide una sociedad que está teniendo ganancias, pero en caso de que las hubiere, bueno, entonces dentro del proceso de liquidación hay un reparto, una distribución de dividendos obligatoria por la utilidad que había quedado, o por la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, que nos marca esta fracción transitoria de la ley del ISR. El monto de dividendo distribuido, hay que tener el cruce conforme al acta de asamblea. Monto de dividendo acumulable, cuando el pago que se declara se haya efectuado a persona física y esta persona física opte por acreditar el ISR pagado por la sociedad declarante. Recuerden que hay un mecanismo donde la persona física puede acreditarse, hace su cálculo, hace su declaración por su cuenta y puede acreditarse el ISR que pagó la sociedad
contra el retenido por los dividendos contra el ISR causado, y mayormente puede tener esta persona ISR pagado en exceso y solicitar su devolución. Entonces, si nos vamos por ese mecanismo que nos permite la ley, hay que poner aquí el monto de dividendo acumulable. ¿Para qué? Para que esta persona no vaya a tener un problema al momento de presentar su solicitud de devolución de dicho ISR. Y por último, el monto del ISR acreditable, el pagado por la sociedad declarante. ¿Okay? Entonces, uno es el que se paga por la retención por los dividendos y otro es el ISR que pagó la empresa en su declaración, el ISR propio. Ambos son importantes para que la persona física o el socio tramite su solicitud de devolución, si así lo desea. Pasamos a lo que es el remanente distribuible. Recuerden que aquí estamos hablando de empresas no lucrativas, que son quienes tienen derecho a distribuirse este remanente. Y pues volvemos a hacer hincapié, actas de asamblea y los recibos de distribución. ¿Okay? Aquí se llena el porcentaje de participación de cada asociado, el monto del remanente que le corresponde y el ISR retenido. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, en estos dos, digamos así, sería el reparto, ya sea de utilidades o de dividendos. Digamos, si es la parte de derecho corporativo de este anexo 2. Ahora nos vamos a los otros pagos y retenciones, donde ya es un poquito más común. Obviamente hay que contar con la documentación comprobatoria, repetimos nuevamente. ¿Qué tipo de retenciones puede haber? Servicios profesionales, regalías por derechos de autor, autotransporte terrestre de carga, servicios prestados por comisionistas, arrendamiento en fideicomiso, enajenación de acciones, enajenación de bienes objeto del IEPS, enajenación de otros bienes, adquisición de desperdicios industriales, aquí hay, por ejemplo, con las recicladoras, adquisición de otros bienes no conceden escritura pública. Acuérdense, con esta retención que se hace por actividades, actos accidentales, que le llaman, intereses, operaciones financieras derivadas, premios y otros. Si fuera otros, pues tendremos que especificar. ¿Cuáles son otros? En este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero espero que con los anteriores, o si alguno tiene alguno diferente, pues lo podemos ver en particular. Monto de la operación grabada, operación exenta y el impuesto retenido. Realmente esto ya es muy fácil de llenar. Simplemente hay que saber identificar, primero identificar de quiénes debemos de presentar informativa y llevarlo a cabo. Aquí a veces, ya cuando se está preparando la DIM, a lo mejor el día 13, 14 de febrero, pues a veces es complicado decir, bueno, ¿a quiénes les presté servicios profesionales? ¿Quién me dio arrendamiento como persona física? Entonces todo esto hay que considerarlo. No es muy fácil de llenar este apartado, pero no es tan fácil tener la información a la mano. Entonces hay que ir preparando la informativa, o durante el año, pues ir separándolo en cuentas contables donde identifiquemos fácilmente, y ya a final de año pues ya simplemente agarramos a todas las personas que caen en todos estos supuestos y juntamos su información, sus facturas, sus recibos de honorarios u otros recibos, y ya estamos en condiciones de presentar la informativa. Vamos al número 4, al anexo 4, que sería la información sobre residentes en el extranjero, sobre los pagos a residentes en el extranjero. Tenemos esta primera ventana donde pues es sencillo, llenamos el mes inicial, final, nombre, domicilio, número de identificación fiscal. Recuerden, si en algún país no manejan número de identificación fiscal, pues sería el mismo nombre de la empresa, se repetiría como número de identificación fiscal. Clave del país, y aquí tenemos dos temas que son excluyentes unos de otros, ¿sí? Lo que son pagos en el extranjero y pagos
derivados de financiamientos en el extranjero. Entonces podríamos decir que uno abarcaría todo tipo de pagos realizados a residentes en el extranjero y el segundo abarcaría lo que son pagos por intereses o, bueno, más que nada intereses derivados de préstamos de residentes en el extranjero. Para realizar esta declaración debemos de tener a la mano los XML, que en el apartado 18 marcan los pagos realizados a favor de residentes en el extranjero. ¿Okay? Entonces que este es un CFDI que se tiene que timbrar. Tronó la compu. Sí, se puso así en negro. Ahorita les comento para no perderlo más. Bueno, volvemos aquí. Ya estamos con la información sobre residentes en el extranjero. Como decíamos, hay que tener los CFDIs de dichas retenciones. En caso de haber hecho pagos a residentes en el extranjero. Y aquí sería por cada, se llenaría una serie de formularios por cada beneficiario de dichos pagos. Y sería excluyente, pagos al extranjero o financiamiento, cuál estamos llenando en ese momento. Y contar con la clave del país de residencia, esa clave hay que obtenerla de la página del SAT. Tenemos aquí clave del receptor del ingreso, puede ser un pago hecho a un artista, deportista o espectáculos públicos, otras personas físicas, persona moral, fideicomiso, asociación en participación, organización internacional o de gobierno, organización exenta, agentes pagadores u otros. Aquí es difícil hacer el razonamiento, ¿por qué? Porque al final de cuentas estos conceptos son, digamos, mexicanos o es de la autoridad mexicana, y en los otros países pueden tener otros conceptos, otras formas en las cuales distinguen a cada receptor, pero aquí el criterio sería, bueno, ocupar la clave que más se asemeje a lo que realmente está sucediendo con ese receptor. ¿Okay? Clave de la parte relacionada, en caso de que fuera parte relacionada, dicho receptor del pago. Acuérdense, este anexo 4 es de información sobre residentes en el extranjero, no necesariamente partes relacionadas. ¿Okay? Entonces, si en este caso se fuera parte relacionada,
no fuera parte relacionada, seleccionaríamos ninguno. Y si fuera parte relacionada, hay que indicarle cuál es la función que está llevando esta parte relacionada. Si es tenedora, por ejemplo en el caso de acciones, si es controladora, donde no necesariamente hay una posesión del capital, pero sí un rol en cuanto a personas que dirigen y todo eso. Recuerden que el concepto de partes relacionadas es muy amplio. No quiere decir nada más las personas que comparten el capital entre una sociedad y otra, sino aquellas que ejercen control. Entonces puedo tener una parte relacionada, una empresa que me pone a los directivos aquí en mi país, entonces sería una parte relacionada controladora, independientemente si participa o no del capital de mi sociedad. Una subsidiaria, en el caso contrario, si mi parte relacionada está en el extranjero, pero es subsidiaria, digamos, es una hijita mía, o si es asociada o afiliada. Entonces hay que definir de qué tipo de parte relacionada estamos hablando. Clave del pago, sueldos, salarios, servicios profesionales, honorarios a miembros del consejo, intereses, dividendos. Lo que son intereses, dividendos, regalías, ganancias de capital, bienes inmuebles y remuneraciones por servicios gubernamentales, que son los que tienen asterisco. Hay varios apartados, entonces hay que identificar cuál es el más apropiado a lo que se está llenando. Un pago por asistencia técnica, pagos por pensiones alimenticias. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, está pagando una pensión alimenticia a alguien que está en el extranjero, hay que informarlo en esta declaración. A lo mejor nunca nos habíamos dado cuenta de que teníamos esa obligación, ¿no? Se divorció un empleado y su esposa se fue a Estados Unidos a vivir, pero le está reclamando pensión y se le está haciendo, bueno, entonces esa pensión alimenticia, como es un pago efectuado al extranjero, pues hay que manifestarla. No tiene que ser parte relacionada. Recuerden que este anexo 4 es independiente de que si es o no es parte relacionada. Construcción, instalación, mantenimiento y montaje, comisiones, contratos de servicio turístico de tiempos compartidos, ¿sí? Y otros. Entonces hay que seleccionar la clave del pago de lo que más se asemeja a lo que se está haciendo. Recuerden que bajo un criterio de la autoridad, el pago de software al extranjero se considera como regalía. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y contar con las retenciones de CFDI relacionadas con estos pagos. Ya contando con esta información o teniendo esta información a la mano, simplemente hay que añadir la tasa de retención, costo de la operación, el ISR y IVA retenido. Y en caso de que existiera alguna exención de impuestos en dicha retención, hay que señalar si es una exención conforme a la ley del impuesto sobre la renta, si el ingreso no es de fuente de riqueza en territorio nacional, pero sí proviene de territorio nacional, o si está exento de acuerdo a algún tratado internacional de carácter fiscal, y otras exenciones que pudiera haber. Si conforme a ese tratado internacional, ese otro país pagara una tasa preferencial, es decir, una tasa menor al ISR que pagamos en México, simplemente hay que informarlo. ¿Okay? Obviamente de aquí yo creo que el gobierno a futuro va a sacar información para reconsiderar dichos tratados con esos países. Y si elegimos nosotros el financiamiento en el extranjero, entonces tenemos que llenar este apartado, ¿sí? Hay que tener en cuenta tanto en este que es financiamiento en el extranjero como los pagos efectuados en el extranjero. Hay que tomar en cuenta que los valores deben de estar en pesos mexicanos, lo efectivamente pagado, ¿sí? En su momento, y hacer la sumatoria de lo que se pagó en pesos en su momento. Tipo de financiamientos, el mismo menú nos indica varios, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, créditos puentes,
créditos directos, etc. Denominación de la tasa base, que viene aquí. Aquí nos indica el SAT que debe ser, por ejemplo, si mi financiamiento lo estoy teniendo, por ejemplo, en la tasa LIBOR más X puntos porcentuales, entonces indicar que la tasa base es LIBOR. Esto es de carácter informativo y es texto, ¿no? Obviamente pues hay que ponerlo sin faltas de ortografía, pero eso es un simple llenado de texto. O por ejemplo si es en base a la tasa del Tesoro americano, pues hay que decir, bueno, es la tasa más ciertos puntos, hay que indicar el nombre de la tasa base. Esto es meramente informativo. Y los datos de registro de la fuente de financiamiento según el diario oficial solo se aplica, esto sería el caso de bancos extranjeros, indicar los datos del registro. Recuerden que el SAT tiene un listado de bancos extranjeros, entonces simplemente ubicar este banco, sacar la información de registro y que viene en el diario oficial o está en la página del SAT y poner dicha clave. Por último, nos vamos a ir al anexo 9, cumpliendo aquí fielmente con nuestros tiempos. Respecto al anexo 9, para este año hubo una adición de campos. Obviamente no vamos a ver en esta capacitación cómo llenar el anexo 9, porque sería bastante extenso, y ya nos meteríamos en otra materia que sería sobre todo el estudio de precios de transferencia. Vamos a puntualizar simplemente aquí algunas recomendaciones para poder llenar este anexo y no tener problemas en el futuro. Esta es una vista rápida de los datos que nos pide la autoridad. Si se fijan, aquí ya hay muchos conceptos que precisamente son los que se manejan en el estudio de precios de transferencia. Por lo tanto, consideramos que, bueno, obviamente, como primera recomendación, debemos de tener el estudio de precios de transferencia para poder presentar esta declaración en tiempo y forma. Entonces, eso sería como requisito prácticamente el más importante. Segundo, ya no sería requisito, sino tips. Recomendamos que quien elabora, hacemos hincapié, quien elabora el estudio de precios de transferencia normalmente es ajeno a la empresa. Realmente es muy difícil encontrar una empresa que tenga a sí mismo un departamento de estudios de precios. Normalmente se manda a maquilar con un despacho externo. Entonces aquí lo importante es tener comunicación con este despacho. Hay que tener en cuenta que esa persona o ese grupo de personas son ajenos a nuestra empresa. Entonces hay que ser lo suficientemente claros y precisos al proporcionar la información y también aclarar todas sus dudas o tener la iniciativa de decir, mira, tuve esta situación especial, tenlo en cuenta y para que esa persona haga el estudio lo mejor posible. Y hay que poner atención a los ajustes que repercuten sobre el impuesto sobre la renta. Un compañero que le llama al estudio de precios de transferencia, le dice el estudio de mentiras, dice porque dice que no se ha encontrado en su vida con ningún estudio en el cual se hagan ajustes. Entonces, hay que poner atención en eso, ¿sí? O sea, no se trata de hacer un estudio para que cuadre con mi empresa, sino más bien las operaciones que tuvo mi empresa deben de verse o servir de base para hacer el estudio. Y esto obviamente puede derivar que haya ajustes, ¿sí? Y obviamente si, por ejemplo, alguna tasa de interés o algún valor que manejé está muy por encima del mercado y para mí significa una deducción, pues hacer ese ajuste, ¿no? Manejar esa parte como no deducible y hacer el ajuste en el ISR. O algún ingreso que está por debajo de lo que se maneja en el mercado, pues también acumular esa parte sobrante y pagar el ISR por la diferencia. Entonces hay que hacer el estudio bien y así nos evitamos después en una revisión pues que se deriven multas y sanciones de parte de la autoridad. Consideramos o les aconsejamos que quien realizó el estudio de precios de transferencia o quien lo vaya a realizar
pues les eche la mano o les incluya en dicho servicio el llenado de esta declaración. Si no viene el llenado completo, por lo menos sí que nos envíe a modo de formato, que nos envíe ya la información para nosotros nada más copiar y pegar o transcribir dicha información en la declaración. Consideramos que es conveniente, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si nosotros vemos esto y desconocemos cómo se hace un estudio de precios, pues hasta nos mareamos o nos da dolor de cabeza ver esta información. Entonces, ¿por qué si ya hubo una persona que se dedicó a realizarlo y ya tiene esta información a la mano, pues que esta misma persona nos ayude con el llenado de la DIM en este anexo 9. Cruce de información. De entrada, debe de haber un cruce en la declaración anual. Recuerden que ya desde hace algunos años existe lo que se llama el estado de resultados por segmentos, donde dividimos lo que son mis ingresos y mis costos y gastos por si son partes relacionadas o no relacionadas. Entonces, debe de haber un cruce entre lo que yo estoy manifestando en la declaración anual del ejercicio y este anexo 9. También hay un cruce en caso de que sea sujeto de presentar el DICIF o la declaración sobre su situación fiscal. Esa información prácticamente debe ser la misma que tengo aquí. ¿Okay? El dictamen fiscal o el CIPRED también debe coincidir con el anexo 9 que estoy llenando. Y mi información de operaciones relevantes también en lo que corresponde a dicha declaración. ¿Okay? Pues esos son todos los puntos finos que quisimos ver en esta declaración de la DIM. Se fijan, son muchas cosas a lo mejor lógicas que ya o que quizá ya sabíamos, pero que es importante recordarlas. Y recordamos, nuestra próxima capacitación va a ser el lunes 8 de febrero, también a las 4 de la tarde. El lugar puede ser presencial en nuestras oficinas o a través de Webex. Les agradecemos mucho su atención y también los colaboradores, pues gracias por también darse este tiempo de formarse y que podamos prestar mejor servicio a nuestros clientes.